Sintonizan Radio María. Les ofrecemos el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Vamos a ver si hoy concluimos el apartado de Moisés y la oración del mediador. Ese es el título del apartado. Son 4 puntos y vamos a ver si hoy lo concluimos. Nos falta el 2577. Moisés y la oración del mediador. Estamos haciendo un repaso en el Antiguo Testamento para ver cómo allí se nos muestra y se nos adentra en el misterio de la oración. El punto 2577 lo introduce pues con el texto de Éxodo 34:6. Momento en el que Dios muestra la intimidad, su intimidad a Moisés. Le dice a él, ¿no? Dijo Yahvé a Moisés: labra 2 tablas de piedra como las primeras, sube donde mí al monte, yo escribiré en las tablas las palabras que había en las primeras tablas que rompiste. Dice: prepárate para subir mañana temprano al monte Sinaí. Allí en la cumbre del monte te presentarás ante mí. Que nadie suba contigo, ni aparezca nadie en todo el monte. Después sube Moisés y después dice, ¿no? Descendió Yahvé en forma de nube y se puso allí junto a él. Moisés invocó el nombre de Yahvé. Yahvé pasó delante de él y exclamó: Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y clemente, lento a la cólera, rico en clemencia, que mantiene su amor por millares, que perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado, pero no deja impunes a los pecadores. Bueno, es por lo tanto un episodio con el que se introduce este punto. Un episodio de una gran experiencia profunda de Dios. Dios le da en este momento a Moisés una profunda experiencia. Un detalle. ¿Por qué insiste tanto el texto en que súbete a la montaña temprano, tú solo, no vengas con nadie, que no aparezca nadie en todo el monte? Incluso dice el versículo siguiente que no haya ni oveja ni buey pastando en el monte. Sube tú solo allí y estate conmigo. ¿Cómo entendemos, ¿no? este enfatizar tanto este aspecto de vente solo aquí? ¿Lo entendemos como que los demás estorban? No. Yo creo que hay que entenderlo. Este enfatizar tanto la llamada de Yahvé a Moisés para que suba solo a lo alto del monte no es porque los demás estorben. Es una llamada también a saber quedarnos solos para poder ponernos delante de Dios. Para entrar en la oración no tenemos que tener miedo a la soledad. Y a veces somos un poco como los adolescentes, como los adolescentes, que nosotros lo solemos percibir enseguida, que un adolescente es típico de su edad, que él se piense que él es libre, que hace sus propias elecciones, y sí, madre mía, el adolescente está totalmente pendiente de qué hacen los demás para hacer él una cosa u otra cosa, y dependiendo de cómo se vista en ese lugar, él se siente ridículo si no se viste así, y claro, pues es típico del adolescente tener una especie de tortícolis espiritual. Quiero decir que me estoy todo el rato mirando a los demás para ver si yo me siento bien o me siento mal, ¿no? Y solemos decir esto de los adolescentes, pero ojo, que todos somos un poco adolescentes en la vida espiritual, que nos cuesta mucho quedarnos solos, desprendernos de apoyaturas. Entonces, es importante esta llamada de Yahvé a Moisés, decir, sube aquí, pero sube solo, No está enfatizando el individualismo, no van por ahí los tiros, sino que es una llamada a saber quedarse solo, a no estar pendiente de apegos, a mirar al Señor, y no estar mirando derecha y izquierda continuamente, que nuestro punto de referencia tiene que ser el Señor. No tener miedo a quedarnos solos, desprendernos de lo que haya que desprenderse para tener un encuentro tú a tú con el Señor. Y después de haberle pedido esto, porque solamente quien se desprende de todo puede encontrarse con el Señor,
Es que de lo contrario uno no termina de encontrarse con él nunca, porque va cargado con sus cosas a la oración, y claro, ¿cómo se va a encontrar con el Señor si está ahí con las manos sujetando todas las cosas? No tiene las manos libres. Después que le ha pedido esta soledad, este desprendimiento, esta pobreza de espíritu, solo los pobres de espíritu son capaces de encontrarse con el misterio de Dios. Por las nadas vamos al todo. Es la famosa doctrina también de San Juan de la Cruz. Por el camino de la nada vamos al todo. Si no te desprendes de tantas cosas, no te encuentras con Dios. Bueno, después que le llama así, hay una teofanía, ¿no? Dios desciende, Yahvé desciende en forma de nube ante Moisés y pasa delante de él, dice, pasa delante de él. En ese momento hay una exclamación impresionante, ¿no? Moisés invoca en ese momento, según Yahvé está pasando delante suyo, ¿no? Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso, compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en clemencia. Está teniendo una profunda experiencia de Dios. O sea, Dios le conduce a tener una profunda experiencia. Fijaros que aquí estamos dando un salto. Moisés está pasando de haber conocido el nombre de Dios, porque en un primer momento a Moisés le ha sido revelado: descálzate, cuando están esas zarzas ardiendo, ¿no? Descálzate, te voy a revelar mi nombre. Yo soy Yahvé. Yo soy el que soy. El nombre de Dios se le revela de esa manera, ¿no? Y parece que el nombre de Dios es ese, es ser, soy el que soy. Dios es el ser por esencia y los demás participamos de la verdad y de la esencia de Dios, ¿no? Pero ahora se da un paso más. Primero se le había revelado el nombre y ahora ya se le comienza a revelar el retrato de Dios, el retrato que se esconde detrás de ese nombre. Se está ya como adentrándose en su ser. Y si el nombre de Dios era Dios es, la esencia de Dios es amor. Yahvé significa Dios es el que es. Y la esencia de Dios es el amor. Dios es amor. Por eso en ese momento, cuando Yahvé pasa delante de Moisés, dice: Dios compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en clemencia. Vamos pues, fijaros bien, profundizando en qué es la oración. Vamos profundizando en ella. Bueno, pues bien, dicho esto, ¿no? Dice el Catecismo, de esta intimidad con el Dios fiel, lento a la ira y rico en clemencia, rico en amor, Moisés ha sacado la fuerza y la tenacidad de su intercesión. Bueno, pues Moisés ha sacado de aquí, de esta experiencia profunda, como se dice popularmente, ¿no? Él carga las pilas, de esta experiencia profunda saca su fuerza y su tenacidad. Bueno, pues esto es muy importante. Ayer dijimos algo, pero yo creo que merece la pena que lo rematemos, porque es propio de la condición humana el ilusionarse y luego cansarse. Es muy propio. Esto es típico en nosotros, ¿no? Me ilusiono y nada, y lo dejo todo a medias. La diferencia entre los apóstoles que agradan a Dios y los que no le agradan no es que los primeros tienen mucho éxito y los segundos no tienen éxito. No, eso no es verdad. Esa no es la diferencia. La diferencia, más bien, entre los apóstoles que agradan a Dios y los que no le agradan es otra. Los primeros se apoyan en la gracia de Dios y los segundos se apoyan en sus propias fuerzas. Y entonces, claro, los que se apoyan en sus propias fuerzas, les ocurre, inexorablemente les ocurre, que en cuanto tienen un fracaso, abandonan al primer fracaso, o al segundo, al tercero, ¿no? En cuanto que ya no ven perspectivas, nada, abandonan, porque se apoyan en su carne y en su sangre, se apoyan en sus fuerzas, tienen una decepción, una autodecepción, ¿no? No tienen ellos celo apostólico, lo que tienen es amor propio, que es distinto. Sin embargo, aquellos testigos de Dios que le agradan a Dios, ¿no? Son aquellos que incluso cuando fracasan en sus iniciativas apostólicas, cuando fracasan,
Sí, sufren, pero sufren no por amor propio, sino que sufren por Cristo. Sufren porque el amor de Cristo no es amado. Pero no se sienten autodecepcionados. Mira cómo he fracasado, mira. O sea, eso es mirarse a uno a sí mismo. Y entonces del fracaso no llevan al abandono, sino del fracaso lo que llevan es a la reparación. A la reparación. El auténtico apóstol es el que lleva del fracaso a la reparación y a la oración de intercesión y todavía a ser más fiel y a suplicar más. En esto se nota enseguida. En esto se nota enseguida. Por eso dice aquí que Moisés, de su experiencia, sacaba fuerza y tenacidad. Si no, de la experiencia de Dios. De lo contrario, se hubiese hartado y lo hubiese dejado todo a medias, enseguida. Cuando hubiese aguantado los 40 años por el desierto, aguantando un pueblo que no hacía más que quejarse, etcétera, se hubiese hartado enseguida. Es que sería lo normal, lo normal. Por lo tanto, esto es muy importante, esta característica, para que nosotros los cristianos aprendamos de Moisés, de dónde bebemos, o sea, de dónde bebo, para tener fuerza y tenacidad. ¿De dónde bebo? Bebo de la experiencia de Dios, de que Dios es fiel, independientemente de nuestras compensaciones, que a veces pues recibimos, ¿no?, compensaciones, o a veces recibimos desprecios. Dicho de otra forma, ¿no?, la famosa expresión de la Madre Teresa de Calcuta, que decía ella: a mí Dios no me ha pedido que tenga éxito, a mí Dios me ha pedido que sea fiel. Esa frase de la Madre Teresa a mí me ha hecho pensar mucho en mi vida. A mí Dios no me ha pedido que tenga éxito, me ha pedido que sea fiel. Yo me tengo que olvidar de si tengo éxito o no tengo éxito. No, Moisés durante mucho tiempo en su vida pues no tuvo éxito. Y si hubiese cargado las pilas él de los frutos que obtenía, pues se hubiese cansado y lo hubiese dejado todo a medias, ¿no? Pero a mí Dios no me pide que tenga éxito, me pide que sea fiel. Porque cuando uno se preocupa de su éxito, ¿qué ocurre? Que no es fiel. Si uno se preocupa de su éxito, no es fiel. Y además, fijaros, al final tampoco tiene éxito. Esto suele ser, es paradójico, ¿no? Esto me recuerda a aquella famosa frase de Winston Churchill, no sé si la recordáis, una frase de Churchill que la pronunció en aquel contexto de un pacto antes de estallar la Segunda Guerra Mundial, un pacto que se hizo con Hitler, que fue, pues se llamó el apaciguamiento de Múnich. Pues fue un pacto pues que se cedió en lo que no se tenía que haber cedido a Hitler por intentar evitar la guerra. Muchos países europeos cedieron, bueno, pues con una cobardía tremenda, cosas que estaba pidiendo Hitler que eran, totalmente injustas, ¿no? Y entonces allí Churchill pronunció una famosa frase que decía: por evitar la guerra habéis preferido el deshonor. Pues bien, ya tenéis el deshonor. Después tendréis también la guerra. Bueno, pues me recuerda esto, ¿no? Perdón que me he ido por las ramas, pero me recuerda que cuando nosotros buscamos el éxito, en vez de la fidelidad, curiosamente, al final, ni somos fieles ni tenemos éxito, ni una cosa ni la otra, ¿no? En resumen, aquí lo que nos quiere enseñar el catecismo. Moisés saca la expresión, ¿no? O sea, sí, saca de ella, extrae de la intimidad que tiene con Yahvé, del encuentro y la experiencia profunda que tiene con él, de ella extrae, de ella saca, en ella fundamenta su fuerza y su tenacidad. Esta es una gran lección para la vida espiritual. De la fidelidad de Dios, de su amor, extraemos, ¿no?, fuerza para la perseverancia. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Vite dulce, do grossi
Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos la explicación del catecismo. Dice, Moisés ha sacado la fuerza y la tenacidad de esa intimidad con Dios. Y dice, no pide por él, sino por el pueblo que Dios ha reunido. Esto es interesante. Esto es un tema interesante. Se nos propone a Moisés como modelo de oración y se nos llama la atención un dato, ¿no? El hecho de que Moisés no pide por él, sino que pide por el pueblo que se le ha sido encomendado. Y este es un gran signo. Este es un gran signo. Un signo de una oración auténtica es la oración que nos lleva a olvidarnos de nosotros mismos. Bueno, ya sé que me diréis, bueno, pero también el Evangelio dice, pedid y se os dará, etcétera, y además se ponen ejemplos bien concretos, ¿no? ¿Qué padre hay que cuando su hijo le pide pan le da una piedra? Por tanto, es legítimo también pedirle a Dios el pan de cada día. Hombre, como que el Señor mismo nos enseñó a rezar el Padre Nuestro, ¿eh? Danos el pan de cada día. Sí, de acuerdo, totalmente cierto, totalmente cierto. Pero al mismo tiempo, digamos que es un signo de una oración sana y bien realizada, aquella que nos va conduciendo al olvido de nosotros mismos. Es decir, que es un tanto incompatible hacer una oración profunda y madura y ser un hipocondríaco. Hipocondríaco me refiero pues en el sentido espiritual o de la palabra, ¿no? Ese que está siempre preocupado por lo suyo, ay, me duele esto, ay, me duele lo otro, ay, tengo esto, ay, y está continuamente autoobservándose y está, es incompatible una oración profunda y madura con ser un obsesivo de mis preocupaciones y ser un hipocondríaco. Y lo digo en el sentido de la salud, pero también lo digo en el sentido más así genérico de la palabra. Es incompatible. Es incompatible porque la oración, para que no sea una caricatura de oración, nos tiene que hacer salir de nuestro yo. Nos tiene que expropiar. No puede ser que la oración sea expresión del egocentrismo. Yo y yo. Y es verdad que Dios tiene mucha paciencia con nosotros. Y es verdad que Dios nos admite, bueno, pues que pidamos por nuestras cosas, porque cada uno parte desde donde está. Yo me acuerdo que, estando de párroco pues en Zumárraga, allí está la ermita de la Antigua, y cuando venían los exámenes, madre mía, allí las velas de la ermita se llenaban de velas porque todos los chicos estaban diciendo a sus abuelas, a sus madres, pon una vela por mí que tengo exámenes, ¿no? Y yo pensaba para mí, pues el Señor tiene paciencia y admite con cariño pues que el que ha estado olvidado de él durante todo el curso, ahora de repente se acuerda de él porque vienen los exámenes, pues sí, tiene paciencia, ¿no? Y admite esta petición, la admite. Pero la admite no para que nos quedemos en ella, sino para que vayamos creciendo. Porque para que la oración de petición no sea una especie de profanación, de utilizarle a Dios como si fuese un yo-yo, porque uno puede utilizarle a Dios como si fuese un yo-yo. Pues bien, partimos de donde hay, y si somos egoístas, pues lógicamente nos presentamos ante Dios egoístas. ¿Cómo nos vamos a presentar si es que somos así? Pero a partir de esa situación en la que estamos, tenemos que ir creciendo, ¿no? Y olvidándonos de nosotros mismos. Entonces la oración bien hecha es aquella que nos lleva a expropiarnos. Me estoy acordando de esa famosa oración que yo creo que tantos de vosotros habéis escuchado y rezado, porque es uno de los himnos de las vísperas. Esa oración que dice, ¿no? En esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma, pero al verte mis ojos van y vienen de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. Esta es una oración para ser rezada delante de un Cristo crucificado, ¿no? Por eso dice, al verte mis ojos van y vienen de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a ti mi soledad cuando en la cruz alzado y solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo amor
cuando tienes rasgado el corazón. Ahora ya no me acuerdo de nada. Huyeron de mí todas mis dolencias. El ímpetu del ruego que traía se me ahoga en la boca pedigüeña. Y solo pido no pedirte nada. Estar aquí, junto a tu imagen muerta, ir aprendiendo que el dolor es solo la llave santa de tu santa puerta. Bueno, esta oración tan preciosa que rezamos en la liturgia de las horas es una introducción en este misterio del olvido de nosotros mismos. Nos ponemos delante del Señor, nos ponemos delante de este Cristo crucificado que Dios sigue llorando en la tierra y Dios sigue sufriendo, ¿no? Y entonces cuando uno le contempla a Él, bueno, la contemplación te saca de ti mismo y te hace olvidarte, ¿eh? Y entonces dice, mira, el ímpetu del ruego que traía se me ahoga en la boca pedigüeña. Me siento ridículo, pues a veces pidiéndole a Dios mis cosas cuando resulta que Él está preocupado pues por el bien de la humanidad, ¿no? Me siento ridículo, se me ahoga en la boca pedigüeña y solo pido no pedirte nada. Solo pido no pedirte nada. Bueno, con esto no estoy negando, todo lo contrario, que tengamos que pedir y se os dará, llamad y se os abrirá, pero hay que complementar estas dos intuiciones que estamos aquí expresando. Somos como niños y por lo tanto tenemos que pedir, ¿no? Porque si no, no seríamos nosotros mismos. Pero al mismo tiempo tenemos que irnos olvidando de nosotros mismos en la oración de petición. Por eso dice que Moisés no pedía para él, pedía para el pueblo que le había sido encomendado. Esto es impresionante, ¿eh? Porque la oración de petición lleva a una corresponsabilidad. Yo me presento delante de Dios siempre trayendo conmigo a mis hermanos, diciendo, Señor, como Moisés hacía, subía al monte Sinaí y subía solo, vente solo, sí, subo solo, pero yo dentro de mi corazón traigo al pueblo que has puesto en mis manos. Estoy solo en la capilla, pero te estoy presentando toda la familia, toda la parroquia. Es decir, yo soy una especie de embajador ante Dios de mis hermanos. Y esto es así, esto forma parte de la oración. Y si uno dice, pues yo, no se me suele ocurrir nunca, cuando yo rezo, traer presente también delante de Dios pues a mi familia o a la parroquia, o bueno, pues ahí hay una carencia que hay que ir puliendo, que hay que ir madurando. Para eso está también el catecismo poniéndonos un modelo para que desde el modelo de Moisés purifiquemos nuestra oración. Fijaros, sí, Dios le pidió a Moisés que se presentase solo, pero desprendido de todo, pero que presentase sin embargo a todo el pueblo con él. Bueno, y sigue adelante el catecismo y nos propone dos episodios muy concretos, dos episodios impresionantes además, ¿eh? Es impresionante la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, cómo nos ilumina. Dos episodios en los que Moisés es intercesor. Uno es el de Éxodo 17, 8, 13, que tiene lugar en un combate que tuvieron frente a los amalecitas. Dice el texto: vinieron los amalecitas y atacaron a Israel en Rafidín. Moisés dijo a Josué: elígete algunos hombres y sal mañana a combatir con Amalec. Yo me pondré en la cima del monte con el cayado de Dios en mi mano. Josué cumplió las órdenes de Moisés y salió a combatir con Amalec. Mientras tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima del monte, y sucedió que mientras Moisés tenía alzadas las manos, prevalecía Israel, y cuando las bajaba, prevalecía Amalec. Se le cansaron las manos a Moisés, y entonces ellos tomaron una piedra y se la pusieron debajo. Él se sentó sobre ella mientras Aarón y Hur le sostenían las manos, uno a un lado y el otro a otro lado, y así resistieron sus manos abiertas hasta la puesta del sol. Josué derrotó a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Este es un texto emblemático, ¿sabéis? Es un texto emblemático en el que la Iglesia ha comprendido lo que es la importancia y la fuerza y la necesidad que tenemos de la oración intercesora para que la batalla apostólica de la Iglesia tenga fruto. Ese Moisés en la retaguardia, en lo alto del monte, con los brazos abiertos
intercediendo por los que están en la batalla. Ese Moisés es imagen del pueblo orante, es imagen de las almas contemplativas que en la retaguardia, sin que nadie les vea, están intercediendo por la evangelización que la Iglesia lleva adelante. No solo sin que nadie les vea, sino que incluso que algunos les ven y se ríen. ¿Qué hacéis aquí? Que estáis perdiendo el tiempo, porque no sé qué, cuando las cosas que hay para hacer, aquí encerradas en este convento, rezando, etcétera, etcétera, ¿no? Yo me imagino que también algunos se podría haber reído de Moisés cuando allí en plena batalla le veían al otro allí en lo alto del monte con los brazos abiertos y dirían: ¿qué es? Caqueándote de la batalla, ¿eh? Mira, el pueblo allí combatiendo y tú aquí con los brazos abiertos tomando el sol, ¿no? Seguro que alguno sería perfectamente capaz de decirle eso a Moisés. Seguro. Y sin embargo, en sus brazos abiertos estaba cifrada la victoria. Estaba cifrada la victoria. Esto es muy importante, ¿no? Esto configura nuestro convencimiento de que no hay fruto en la vida apostólica si no hay oración intercesora. Yo recuerdo en mi vida de sacerdote, puedo decir, un episodio que se me ha quedado grabado y que no he olvidado nunca, que en los días previos a mi ordenación sacerdotal, pues me acuerdo que visité un monasterio contemplativo, y en él unas religiosas pues me dijeron, mira, José Ignacio, en tu vida de sacerdote habrá muchos episodios duros, muchas situaciones en las que te parezca que las olas te van a tragar como una cáscara de nuez que parece que está navegando en medio de un mar que se siente súper débil, ¿no? Te sentirás solo, incomprendido en ocasiones, habrá muchas situaciones, pero tú piensas que siempre va a haber alguien, siempre habrá alguien delante del Santísimo orando e intercediendo por ti. Y día y noche, porque además era una comunidad que tenía una adoración continua y perpetua, ¿no? Y la verdad es que yo aquel ofrecimiento, ¿no?, de los brazos abiertos como Moisés intercediendo por el fruto de tu vida apostólica, no lo he olvidado nunca. No lo he olvidado nunca. Y especialmente en momentos complicados. No lo he olvidado nunca. Bueno, pues esto mismo ocurre en la vida de todos los cristianos, todos. Porque a veces eso ocurre siendo nosotros conscientes o siendo inconscientes. Porque esa oración no solo es beneficiosa para aquel que sabe que están rezando por él, sino que esa oración también es beneficiosa para muchos que no se enteran. Porque Dios hace salir el sol para los que se lo agradecen o para los que no se lo agradecen. Y uno está en un valle y dice: mira qué verde está todo, mira qué fértil es este valle. Y pocos son los que levantan sus ojos a las cumbres de los montes y se dan cuenta de que allí está nevado y que gracias a la nieve que está ahí arriba, silenciosa, aquí abajo se va derritiendo la nieve y llega el agua y el valle está así de fértil. Y muchos miran a las remolachas viendo cómo crecen, pero no se les ocurre mirar a lo alto y ven que hay una nieve allá en lo alto, que es de la que viene esta fecundidad y esta fertilidad. Luego este es un texto emblemático. Otro más, aunque sea brevemente, el segundo que nos ofrece el Catecismo, libro de los Números 12, 13, 14. También es otro pasaje impresionante, porque resulta que en este pasaje había habido unas críticas de Aarón y de una tal María, le habían criticado a Moisés. Y entonces Yahvé se enfada, Yahvé se enfada y les dice: ¿cómo os habéis atrevido a criticar a Moisés, mi siervo? Se enfada. Entonces estalla la cólera de Dios. Y dice: al apartarse la nube de la tienda, María se encontró cubierta de lepra, toda ella blanca como la nieve. Fue como un castigo de Dios porque le habían criticado a Moisés, ¿no? Quien le había criticado a esa tal María amanece cubierta de lepra. Aarón, que también le había criticado, ¿no? Aarón miró a María, la vio cubierta de lepra y asustado Aarón va ante Moisés y le dice: ay, Señor mío, no nos tengas en cuenta este pecado que neciamente hemos cometido. Te ruego, no quede ella como el aborto, que al salir del vientre de su madre nace ya medio consumido. O sea, le pide por ella, ¿no? Entonces Moisés va ante Dios y le dice:
te ruego, oh Dios, que la sanes. Fijaros esto. O sea, es decir, Yahvé le había mandado un castigo porque le habían criticado a Moisés, pero Moisés intercede ante Dios diciendo, Señor, quítale ese castigo, ¿no? Y el Señor respondió a Moisés, si su padre la hubiera escupido en el rostro, ¿no cargaría con su vergüenza durante 7 días? O sea, fijaros, que Yahvé es como si dijese, mira, se lo merece porque ha sido pues una desagradecida, etcétera, ¿no? Y le dice, pues que permanezca 7 días fuera del campamento y después se reintegrará, ya la sanaré y se reintegrará a la comunidad. Permaneció María esos 7 días fuera del campamento y el pueblo no prosiguió su marcha hasta que María volvió con ellos. Seguidamente el pueblo partió. ¿Qué me llama la atención, ¿no? de este texto? Me llama la atención ver cómo, aunque el castigo había sido para defenderle a Moisés, Moisés pide que le levanten el castigo inmediatamente. Nosotros hubiésemos dicho, muy bien, me han criticado, te doy gracias, Dios mío, porque les has castigado. Y Moisés, no, Señor, levántales ese castigo, intercede por ellos, ¿no? Y es más, se quedaron paralizados el campamento durante 7 días, lo que llevan nómadas, ¿no? Caminando por el desierto, paralizaron 7 días la marcha en el desierto hasta que María sanó y curó. Y cuando Yahvé le curó, le levantó ese castigo, continuaron la marcha. Es curioso, ¿no? Es decir, Moisés no quiere dar por perdido a nadie. Esto no es como pues ese rebaño en el que cuando pues una res está ya enferma, la abandonan y continúan todo el resto de los animales no salvajes, ¿no? Al que ya es viejo lo abandonan. No, Moisés no abandona a nadie. Si está enferma de lepra, intercedo por ella para que se cura y nos paramos todos y hasta que se reincorpore. Cuando se reincorpore, tiramos para adelante. Aquí no damos por perdido a nadie. Señor, yo quiero presentarme ante ti con la familia completa e intercedo por todos. Incluso intercedo por el que me ha estado criticando a mí. Por aquel que no comprende esa paternidad, por aquel que tiene celos hacia mí, que me entiende mal, intercedo por él también. Y Señor, y te pido que tú también le sanes de su lepra. Tenemos un momento de intercesión y continuamos. Continuamos explicando el punto 2577 con el que concluimos la explicación de Moisés y su oración de mediador, su oración intercesora. Hay sobre todo un momento clave, que es el momento de Éxodo 32, en el que resulta que el pueblo de Israel que estaba allí abajo esperando, en vez de estar fielmente esperando el momento en el que Moisés le va a bajar las tablas de la alianza, sencillamente no tienen la capacidad de confiar en Dios y se hacen un becerro de oro, etc. Es un momento clave, dramático, en el que Dios, Yahvé, se enciende su cólera. Estamos hablando en términos, luego lo diremos, ¿no? Estamos hablando en términos también un poco antropomórficos, como se dice, ¿no? Es hablar de Dios en términos también humanos, pero es que necesitamos hablar de él de alguna manera y nos agarramos a los propios términos que la Sagrada Escritura utiliza para intentar adentrarnos en el misterio de Dios. Y entonces Dios decide, voy a exterminar a este pueblo. Pero ¿qué pasa? Que resulta que estamos aquí Moisés y yo en este momento de alianza, de intimidad, haciendo un pacto en favor de ellos, y ellos están construyéndose ya un ídolo de oro. Voy a acabar con este pueblo. Y entonces se produce un diálogo entre Moisés y Yahvé conmovedor, que es la auténtica, es la culminación que nos explica cómo tiene que ser nuestra oración intercesora.
Dice el Salmo 106, ¿no? 23, 106, versículo 23, quiero decir. Pensaba el Señor exterminarlos, pero Moisés, su elegido, intercedió delante de él para calmar su furia destructora. Y en el Éxodo 32 dice, al día siguiente, Moisés dijo al pueblo, habéis cometido un gran pecado. Yo voy a subir ahora donde Yahvé. ¿Acaso pueda obtener la expiación de vuestro pecado? A ver si puedo obtenerla. Volvió Moisés donde Yahvé y dijo, ¡ay! Este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse un dios de oro. Con todo, si te dignas perdonar su pecado, y si no, bórrame a mí del libro que has escrito. Yahvé respondió a Moisés, al que peque contra mí, lo borraré yo de mi libro. Ahora ve y conduce al pueblo a donde yo te he dicho. He aquí que mi ángel irá delante de ti, mas en el día de mi visita los castigaré yo por su pecado. Y Yahvé castigó al pueblo a causa del becerro fabricado por Aarón. ¿Qué hay que subrayar tremendamente de este texto? Hay que subrayar cómo Moisés sube ante Yahvé intercediendo. Pero además, fijaros lo que dice, que es que en el colmo de la intercesión dice, ay, mira que este pueblo ha cometido este gran pecado, con todo si te dignas perdonar su pecado, dice, y si no, bórrame a mí del libro de la vida, ¿no? Del libro que has escrito. Y Yahvé le dice, oye Moisés, al que peque contra mí le borraré del libro, pero tú no has pecado contra mí. A ti no me pidas tú que yo te borre del libro de la vida. Que tú no has pecado. Es que parece que en el colmo de la intercesión es como si Moisés le dijese a Yahvé, Señor, mira, perdónales, y que si no tampoco me perdones a mí. Es curioso, ¿no? Es como si él dijese, Señor, que yo no he pecado, pero yo también quiero hacerme como si yo también me presentase corresponsable de su pecado. Su pecado también es el mío, aunque yo no lo haya hecho. Pero mira, en este momento como si yo fuese pecador. Señor, perdónales a ellos, o de lo contrario, también castígame a mí. Es como si les dijese eso, ¿no? Es impresionante, porque está aquí Moisés, está como prefigurando la imagen de Jesucristo, que pasa por pecador y recibe el castigo que nosotros debiéramos de haber recibido, y es Cristo el que paga por nuestro pecado. Está adelantándose, prefigurándose la teología del rescate de la que habla San Pablo. Cristo entregó su vida en rescate por nosotros. Bien, esto hay que entenderlo. Sabemos que es un lenguaje metafórico, ojo, pero un lenguaje metafórico pero real, o sea, que está expresando una realidad, ¿no? La de la intercesión de Cristo ante el Padre por nuestra salvación. La de la intercesión de Moisés ante el Padre. Y entonces, claro, le conmueve a Yahvé que Moisés le hable en esos términos. Le dice, bueno, al que peque contra mí lo borraré del libro, pero tú no has pecado, ¿eh? Y entonces Yahvé escucha la oración de Moisés, la escucha, y sí, le envía un castigo al pueblo por haber pecado de esa manera, pero le perdona. Es un castigo sanador, es un castigo purificador. Pero la intercesión de Moisés ante Yahvé ha obtenido el fin que perseguía. Por eso dice aquí el catecismo, dice, es sobre todo después de la apostasía del pueblo cuando se mantiene en la brecha Moisés ante Dios para salvar a su pueblo. Los argumentos de su oración, la intercesión es una especie de combate misterioso, inspirarán la audacia de los grandes orantes, tanto del pueblo judío como de la Iglesia. Dios es amor, por tanto es justo y fiel, no puede contradecirse, debe de acordarse de sus acciones maravillosas, su gloria está en juego, no puede abandonar al pueblo que lleva su nombre. Es como si hubiese un combate misterioso, ¿no? En el que Moisés combate ante Yahvé, es como Jacob, que pasa toda la noche luchando, ¿no?, con aquel ser misterioso. Está combatiendo para obtener misericordia. Que, como he dicho en algún programa anterior, es una forma de hablar, porque Dios es infinitamente más misericordioso que Moisés. Luego no se trata de decir, a ver si me
convences para que sea misericordioso. Pero sí, Dios quiere que nosotros estemos como arrancándole a Dios la misericordia, que es una manera de hablar, ¿no? Es una manera de hablar, pero Dios quiere que sea así, que tengamos como esta súplica de misericordia, aunque Él estaba deseando dárnosla, quiere que tengamos esta súplica de misericordia para caer en cuenta de que es gratuito, de que es un don de su gracia. Él está deseando que se la pidamos, pero hay que pedírsela, de lo contrario no la recibimos bien, no la acogemos. Es que la misericordia solamente se puede acoger cuando somos conscientes de que es gratuita, si no, no se acoge, si no es rechazada. Esto me recuerda a mí ese pasaje de los discípulos de Maús, ¿no? Que llegados a la aldea, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero los otros le dijeron, quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Hombre, si Jesús estaba deseando quedarse, lo que quería es que se lo pidiesen, porque Él no quería entrar si no era fruto de una petición libre de ellos. Así pasa también con la misericordia de Dios. Dios está deseando dárnosla, pero es necesario que se la pidamos, que tengamos conciencia de que la necesitamos. Señor, misericordia. Jesús, misericordia. Jesús, misericordia. Este es el misterio. Y partiendo de este concepto, ¿cuántas almas ha habido que incluso ante Dios han ofrecido sus vidas? Señor, te ofrezco mi vida por la salvación del pueblo. Acordaros de aquella imagen de Pío XII, ¿no? En los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, allí en Roma, cuando Pío XII aparecía en el balcón con los brazos abiertos y le ofrecía al Señor su vida en favor del pueblo. Es un misterio, es un misterio, pero muchas almas han sido como Moisés, que se han ofrecido por la salvación del pueblo. Señor, me ofrezco, tómame a mí y libérame a esos, ¿no? Es algo parecido a Jesús cuando os acordáis, cuando va a ser detenido en Getsemaní, y van y los soldados prenden en primer lugar también a los discípulos, pero Jesús les dice, si me buscáis a mí, dejad marchar a esos. Jesús se entrega y obtiene la libertad de los demás. Así es la oración de intercesión, audaz, atrevida, un combate misterioso, ¿no? En el que Moisés se atreve a decirle a Yahvé, mira, perdónales y si no, bórreme a mí también del libro de la vida. En el colmo de la audacia y del atrevimiento, ¿no? En resumen, que nosotros cuando rezamos estamos presentándole a Dios toda la humanidad. Y decía Pío XII también, hoy que habló de Pío XII, que es un misterio que algunos no se salven por la falta de oración de intercesión de los otros. Eso decía él en una de sus principales encíclicas. Es un misterio que algunos puedan no recibir, o sea, puedan no ser salvados por la falta de oración de intercesión de otros. Luego nos presentamos todos ante Dios, orando uno por los otros. Este es el misterio de la comunión de los santos. Lo dejamos aquí, hemos concluido el punto 2577 y así finalizamos el apartado que dice Moisés y la oración del mediador. Damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? A ver, buenos días. A ver, me parece que existe algún problema con algún oyente. Buenos días.
A ver, desde control les pido que igual pasen a la siguiente llamada. Vamos a ver, pongan un poquito de música hasta que retomen el contacto con el oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días, desde Zaragoza. Adelante, le escuchamos. Mire, le escucho, pregunto. Mire, le voy a preguntar que, por ejemplo, yo desde la misericordia de Dios y del amor de Dios, entiendo muy bien, desde el amor, la misericordia, pero desde el dolor no entiendo muy bien. Por ejemplo, Cristo murió por todos nosotros, derramó su sangre y desde luego la enorme calvario que tuvo por todos nosotros. Pero ¿por qué después nosotros tenemos que para llegar a Dios tenemos que pasar por las cruces? No lo sé si es muy sencilla a lo mejor mi pregunta, pero es que yo muchas veces digo, yo tengo hijos y no querría que pasase ningún dolor, porque los amo tanto y comprendo que Dios los ama tanto, pero ¿por qué ese dolor? Y sobre todo a criaturas pequeñitas. Todo eso es mi pregunta, perdone. De acuerdo, pues la verdad es que su pregunta es muy humana, ¿no? Muy humana. Mire, lo primero, hay cosas que nosotros no podemos tener una respuesta. ¿Por qué el Señor llevó adelante la redención a través de la cruz? Dios podía haber redimido la humanidad sin derramamiento de sangre, sin que se derramase una gota de la sangre de su Hijo. Podía haberlo hecho, porque Dios es todopoderoso y Dios tiene muchos caminos para poder hacerlo, pero eligió el camino de la cruz, ¿no? Yo creo que, claro, que estamos aquí, caemos en cuenta de que, por una parte, el misterio de la cruz revela el drama. El pecado, la rebelión del hombre ante Dios no es ninguna broma, es algo gravísimo, es lo más grave que ha podido ocurrir nunca, ¿no? Y por lo tanto, la forma en la que fuimos redimidos nos descubre el drama. Es que de lo contrario no nos daríamos cuenta, ¿no?, de la gravedad de lo que supone la rebelión del hombre ante Dios. Y al mismo tiempo hay que decir que en la cruz, en el dolor, en el sufrimiento, hay también una purificación del hombre. Usted dice, no, a mí me gustaría que mis hijos amasen a Dios, pero que nadie sufriese, ¿no? Que mis hijos no tuviesen ningún sufrimiento en la vida. Sí, sabe lo que pasa, pero sus hijos, como todos, ¿no?, como yo y como usted, también sufriendo aprendemos a obedecer y nuestro amor se purifica. Igual que también la plata y el oro son acrisolados al fuego, también nosotros nos purificamos de tantas cosas. Es decir, el sufrimiento autentifica el amor. Hay que decir que nosotros, en nuestra condición actual, sin sufrimiento, el amor suele ser ambiguo. Si alguien le envía a usted, ¿no?, pues un ramo de flores, usted puede decir, hombre, bien, ¿qué intenciones tiene esa persona con usted? Bueno, no lo sé, vamos a ver, ¿no? De momento le ha mandado un ramo de flores, luego ya veremos a ver qué hay detrás. Pero sin embargo, si alguien a usted no le manda un ramo de flores, ¿no?, sino que alguien es capaz de sufrir por usted y entregar su vida por usted, entonces usted ya no puede dudar de ese amor. Ahí ya no hay ya veremos a ver, no podemos dudar del amor de Dios, porque el sufrimiento, la cruz, ha sido la mayor prueba del amor de Dios hacia nosotros, ¿eh? Y se ha convertido, al mismo tiempo, el sufrimiento para nosotros se ha convertido en camino de purificación y de autentificación de nuestro amor. ¿Sabe? O sea, esto es un misterio, ¿eh? Es un misterio, pero yo creo que tenemos que aprender de Cristo, ¿no?, en qué es lo que significa la cruz, ¿eh? Toda madre tiene que superar, a imagen de la madre de los macabeos, tiene que superar del amor carnal hacia sus hijos, tiene que llegar al amor espiritual hacia sus hijos, ¿no? Que le importe más el bien espiritual de sus hijos que su bienestar
que su bienestar. Hay que ir superando el amor carnal, aunque lógicamente es todo un proceso de la vida, ¿no? Señor, yo prefiero, ¿no?, el bien espiritual de mis hijos, su santidad, que su bienestar. Bueno. Adelante, hemos pasado a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, adelante, escuchamos. A ver, yo, ¿verdad? Sí, escuchamos. Adoración. Adelante. Mire, Padre Ignacio, o el Señor. Sí, es lo mismo. Dos cosas. A mí lo de Moisés, pues me recuerda que ya el Señor, como que ya tenía incubado, digamos, la Iglesia, el Santo Padre, nuestros papas, ¿no? Uh-huh. Y por eso vino y por eso le crucificaron, ¿no? Uh-huh. Así, pues, constató que es su amor hacia la humanidad. A mí esto de la cruz, pues yo no digo que me libera y que me gusta, pero sí que me educa. A mí me ha pasado una cosa que esta mañana lloraba. Ayer ingresamos a mi marido en una residencia y 3 días antes tiré yo la dentadura postiza de arriba y bueno, me está purificando y digo, son mis debilidades, lo humano mío, ¿no? Uh-huh. Que por la fuerza de las cosas y de mis años, que tengo bastantes, y todo eso, pues yo una mañana dije, bueno, como ya se le ha quedado tal y tal, y después, y yo no me di cuenta, hasta que fui a buscarla y no lo encontraba. Pues no vea usted el sufrimiento que tengo, pero digo, así, esto a mí me educa, ¿no? Me purifica. Me purifica, sí, todo eso que ha dicho usted, de verdad que lo siento yo cuando cometo faltas, claro. Muchísimas gracias por su testimonio. Me quedo con una frase que ha dicho, ¿no?, el oyente, que en Moisés, cuya figura estamos estos días pues aquí mostrando el catecismo, estaba como incubada, dice ella, ¿no? Me ha gustado la expresión como incubada, como prefigurada, lo que es Cristo y lo que es la Iglesia. Yo me acuerdo de esa imagen que he puesto antes de Pío XII, en el balcón mirando al cielo con los brazos abiertos, ¿no?, pidiendo a Dios, ¿no?, por ese pueblo de Roma que estaba siendo bombardeado, y uno dice, si es que es la imagen de Moisés intercediendo por todos, ¿no? O sea, que claro que hay una lección para todos nosotros. No solo está ahí prefigurado el Papa, o la Iglesia, o Jesucristo sobre todo, por supuesto, sino cada uno de nosotros. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, le escuchamos. Adelante. Monseñor. Bueno, en fin, yo quería preguntarle una cosa, que tengo una duda en el corazón, referente a la oración vocal, porque evidentemente la oración es poderosa siempre cuando uno con humildad se dirige a Dios. Y es que no acabo de entender cómo hay en la oración vocal ciertas palabras que han sido sustituidas o cambiadas y, a mi entender, desde mi poco conocimiento, pues claro, cambia el sentido de la frase, ¿no? Por ejemplo, en el Padre Nuestro, el deudores por nuestras ofensas. Las ofensas. En el Magnificat, el Poderoso ha hecho obras grandes en mí, por mí. Uh-huh. O me felicitarán por... Claro, son cosas que no acaba uno de entender. Y yo quisiera preguntarle si es lícito a nivel privado el rezarlas como aprendimos desde niños, con las otras palabras. Eso era todo. Bien, de acuerdo. O sea, la razón de ser es la siguiente, No se trata de que la Iglesia, ahí va, nos han cambiado el Padre Nuestro, ahí va, si nos han cambiado no sé qué. No. Vamos a ver, pasa una cosa, tengamos en cuenta que esas oraciones son traducciones especialmente desde el griego, porque claro, los evangelios están en griego. Al mismo tiempo fueron pronunciadas por Jesús esas oraciones en arameo, y en los evangelios lo tenemos en griego. Y las traducciones no es tan sencillo buscar puede ser dudoso que una traducción, la correcta, sea ofensas o deudas. Entonces, cuando en un momento determinado la Iglesia dice, hagamos unas traducciones unificadas para todos los países de habla castellana, pues para que en México no se rece con una palabra, en Argentina con otra, y resulta que en España con otra. Entonces, hay un momento en el que se unifica la traducción del Padre Nuestro y otras oraciones, pues para que tengamos una oración común entre todos los países de habla española.
Ese es el motivo, pero no se trata de ninguna infidelidad o un cambio, ¿eh? O sea, es una unificación, quedemos de acuerdo, hagamos, lógicamente ahí los traductores tienen que, pues posiblemente uno dice, venga, pues a votaciones, porque resulta que algunos discuten y dicen, yo hubiese puesto más la palabra deudas, o yo ofensas. Bueno, pues será discutible, pero yo creo que no discutiría por la palabra, lo importante es el concepto, ¿eh? Dice usted, ¿es legítimo que yo mi oración privada lo rece con otra fórmula que me guste más? Hombre, desde luego pecado no es, ¿sabe? Pecado no es, pero yo pienso que el sentido comunitario es muy importante, ¿no? El que todos recemos de una manera conjugada, aunada. Tiene un gran valor también el desprendimiento de mis propios gustos para rezar en comunión con todos. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la oración de Dios, con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo.